Exploradores del multiverso, espero se encuentren muy bien. Lamentablemente para los siguientes 2 videos Woodface no nos va a poder acompañar porque ya saben cómo es todo esto del COVID, la sana distancia y el tener que estar cuidando a todos. Espero que esto no les vaya a molestar y bueno, nos vamos con la información de la investigación de esta semana. Hoy hablaremos de un tema que cae en el mundo de las finanzas, la economía, la política y el empleo. Es un tema que la verdad le huyo por completo. Porque la verdad soy malísimo entendiendo las finanzas y los números y todas esas cosas. A veces me pregunto si esa es la principal razón por la que estudié comunicación. La verdad es que sí es una de las razones, pero independientemente de si odias o no estos temas, estoy seguro que te afecta a ti. No importa si eres el dueño de un negocio, un trabajador o un empleado subcontratado. La reforma de la subcontratación o outsourcing nos afecta a todos. Pero es crucial entender por qué. Primero les explicaré detalladamente qué es el outsourcing y cómo funciona. Después les explicaré cómo funcionaba el outsourcing en México antes de la reforma que ya está en vigor. Terminaremos el video hablando de qué cambió con esa reforma y cómo nos afecta a todos nosotros. Exploradores, ya saben que si no quieren ver todo el video no tienen que hacerlo. Les vamos a dejar en la descripción los timestamps con los distintos capítulos de la investigación. Y también a lo largo de la semana voy a estar subiendo esos capítulos a YouTube y a Facebook. Ya saben que si quieren saber con qué información se hizo esta investigación, vamos a dejar el mail justo aquí. Ustedes manden un mail y nosotros les entregamos toda nuestra información. Vámonos con el video. Ok, ¿listos para sentirse perdidos en clase una vez más? El outsourcing es una práctica de negocio donde una empresa contrata a un tercero. Ese tercero puede ser una sola persona o una empresa completa. Una vez contratado, el tercero realiza actividades que normalmente eran hechas por los empleados de la empresa contratante. Pero a ver, déjenles doy un ejemplo simplecito y bien clarito. Ok, una empresa enorme se dedica a fabricar tuercas. Ese es su propósito, su objeto social. Dentro de su objeto social es normal encontrarte con actividades como la creación de esas tuercas, cómo se transportan o la venta de las tuercas. Lo que no entra dentro de su objeto social es la limpieza de la fábrica o la comida que se da en ella. Para eso es mucho más sencillo contratar una empresa que se dedica a la limpieza profesionalmente o a poner comedores en fábricas como esta. Entonces, para este punto ya le pasaste la chamba a alguien más capacitado para esta tarea. En pocas palabras, lo outsourceaste, pero la situación aquí en México es un poco más complicada. Primero déjenles explico algunos de los beneficios de la subcontratación, ya que es algo muy común en todo el mundo. El outsourcing es principalmente utilizado para bajar los costos de una compañía, principalmente los sueldos. En teoría es uno de los grandes principios del libre mercado y puede volver a tu negocio mucho más eficiente. Con el outsourcing no solo consigues trabajadores, sino que también puedes conseguir tecnología y equipo. Al final, subcontratar puede agilizar y potencializar tu negocio, ya que permite que tú y tus trabajadores se enfoquen en lo principal de tu empresa y así otras áreas se vuelven mucho más sustentables. Por ejemplo, un pequeño negocio puede decidir subcontratar a una empresa de contaduría para llevar sus finanzas, ya que esto saldría mucho más barato que tener un contador en planta. Así, no solo estás maximizando tu dinero, sino que estás volviendo más eficiente a tu negocio y estás dejando tus finanzas en manos seguras y profesionales. Pero como todo, el outsourcing puede tener sus desventajas como práctica. Pueden surgir problemas legales por contratos mal estructurados y escritos. También puede haber mucha falta de comunicación entre las dos empresas y siempre existe el riesgo de que los datos de tus trabajadores queden expuestos. Para que quede bien clarito, les voy a dar ejemplos famosos del outsourcing en el mundo. Cuando WhatsApp estaba en pañales, nadie daba un peso por él, entonces subcontrataron una empresa rusa para hacer el sistema operativo que hoy usamos y conocemos. La mayoría de la atención a cliente por mail y teléfono de Google es subcontratada. En el 2003, los creadores de Skype confiaron en desarrolladores de Estonia para desarrollar el programa que hoy usamos. Como pueden ver, es utilizado en todo el mundo, pero aquí en México las cosas están cambiando en extremo. I have a bad feeling about this.
El gobierno presentó una reforma laboral que ataca directamente el outsourcing en nuestro país. El 24 de abril del 2021 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, haciéndola entrar en vigor. El outsourcing es parte de la Ley Federal de Trabajo desde el 2012. Desde ese entonces, los empresarios podían hacer uso de esta práctica. La Ley Federal del Trabajo de ese entonces dejaba 3 puntos bien claritos. La subcontratación no puede abarcar la totalidad de actividades de una empresa. El outsourcing de servicio debe de justificar su carácter especializado. En otras palabras, debes de dejar muy claro qué es lo que haces distinto a los empleados de una empresa que te está subcontratando. No puede haber tareas iguales o similares a los que realizan los trabajadores de la empresa contratante. Y como buenos mexas, no todos respetaron la ley. Tras de los Goye, pa' Goye, ya les hijo de su chico. A mí me va. En México, la subcontratación irregular es más común de lo que pensamos y es la principal razón por la que se reformó esta ley. La evasión fiscal y no cumplirle a los trabajadores son situaciones más que comunes en nuestro país. De acuerdo con expertos en derecho laboral, hay empresas que ni siquiera registran a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o el IMSS. Tampoco declaran lo que realmente ganan, no los dejan crear antigüedad ni tampoco reparten las utilidades correctamente. Entonces, en esencia, muchos trabajan sin beneficio o un verdadero patrón a quien reclamarle. Aquí sí es importante recordar que, por supuesto, no todos los empresarios hacen esto, pero sí hay un buen número que lo hace. A ver, les voy a dar otro ejemplo muy sencillo, ¿ok? Imaginémonos una pastelería grande y famosa. Esta pastelería creció bastante y por lo mismo ya no solo estaba subcontratando a gente de limpieza o de redes sociales, sino que empezó a subcontratar reposteros. Estos reposteros llegaron a hacer el mismo trabajo que todos los otros reposteros que ya estaban ahí trabajando para esa pastelería. Noten cómo en este ejemplo los reposteros que están ahí no tienen un carácter especializado, directamente se dedican al objeto social de la pastelería. A la dueña nunca le importó porque nunca fueron sus empleados, sino los empleados de un tercero. No los dejó crear antigüedad, no les dio los beneficios de trabajar en esa pastelería, ni tampoco les pagaba adecuadamente. Para la dueña de la pastelería solo fue una oportunidad para pagar menos impuestos porque ella solo estaba pagando un servicio y no estaba pagando los derechos laborales de los que sí estaban trabajando para ella. Aunque la realidad es que sí estaban trabajando para un tercero. Pero entonces, en resumen, en los últimos años, empresas de outsourcing de servicios, es decir, empresas contratantes, han incrementado. Empresas grandes utilizan estas pequeñas firmas para evitar la contratación adecuada de trabajadores. Subcontratan empleados a través de esas pequeñas compañías, entonces ante la ley no tienen que pagar utilidades. Esto representa una enorme pérdida para el Estado en materia de recaudación fiscal y por supuesto también para los trabajadores. Tell them to bring me my money. Se estima que hay 8 millones de trabajadores bajo esta práctica y eso significaría una pérdida de 50,000 millones de pesos en tema de seguro social. Eso sí, para algunas empresas tal vez esta era la única forma de subsistir. De verdad creo que nos afecta a todos y por lo mismo es importantísimo entender qué es lo que cambia con la reforma. El 12 de noviembre del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su idea para reformar el outsourcing. Como ya cubrimos antes, su principal meta es parar la defraudación fiscal y darle más beneficios a los trabajadores. Pero hay algo que parece enfurecer mucho más a Andrés Manuel López Obrador con este tema. Más estúpida, no, la más bastarda. No, me encantaría decir en vivo, ¡te odio, Calderón! Hay algunas empresas que usan el outsourcing para emitir facturas falsas por servicios no realizados. Esas facturas se pueden utilizar para lavar dinero o evadir impuestos y en México esas empresas son conocidas como factureros. Desde el 2019 el Congreso ha intentado poner a los factureros tras las rejas, pero hasta el día de hoy no ha pasado ni un caso. El 5 de abril de este año López Obrador se reunió con el sector empresarial para acordar qué es lo que iba a pasar con el outsourcing en México. Esta reunión se llevó a cabo porque por supuesto no todos los empresarios hacen estas cosas y aparte querían una mejor normatividad. Los principales cambios con esta reforma son los siguientes. La subcontratación de personal queda prohibida. No puedes proporcionar o poner a disposición trabajadores tuyos en beneficio de otros. El único outsourcing que quedará permitido es el especializado. Un servicio social no forma parte del objeto social o de la actividad económica de la empresa que está contratando a esos trabajadores. Los patrones deben ser solidarios y responsables de sus trabajadores.
Las empresas que tengan servicios especializados con un contratista que evite las responsabilidades también serán responsables de esto. Se necesitará autorización de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Las empresas que presten servicios especializados tendrán que registrarse con esta secretaría y esa autorización tendrá que renovarla cada 3 años. ¿Y qué va a pasar con el reparto de utilidades? Los empresarios negociaron para que este quedara topado a 3 meses. Si quieren saber más sobre el reparto de utilidades, dejen un comentario y hacemos un video específico de eso, ya que puede ser un tema un poco largo y mucho más especializado. ¿Y qué va a hacer de las agencias de colocación? Esas que nos ayudan a conseguir empleos. Van a quedar permitidas las agencias de colocación, pero solo para el proceso de contratación. Nunca deben ni serán consideradas patrones. Y si no llegaras a cumplir con todo esto, te puede caer una multa de casi 5 millones de pesos y puedes pasar 3 años en la cárcel por defraudación fiscal. Ya dejando claro cuáles son los cambios en la ley, ¿cómo nos afecta esto? Abogados y analistas debaten que en el mejor de los casos la ley va a empujar a los trabajadores a la informalidad y en el peor de esos casos al desempleo. Para algunos empresarios la ley está diseñada para darle al gobierno un arma más para presionar al sector privado. Pero para muchos mexicanos que han visto sus derechos laborales vulnerados, esta es una reforma necesaria. Por supuesto, muchos tendrán que reestructurar su modelo de trabajo, tal vez adquirir trabajadores o en alguno de esos casos despedirlos. Les dejo algunos datos dados por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social en el 2019. 83% de las empresas inspeccionadas por la STPS tenía subcontratada al total de su plantilla. El otro 17% tenía subcontratado al 95.5% de su plantilla. 75% de los trabajadores eran registrados ante el IMSS con sueldos menores a los reales. Incluso algunos eran registrados en actividades distintas a las que desarrollaban. 29% de las empresas inspeccionadas renovaban un contrato mensualmente, entonces los trabajadores vivían en una incertidumbre si el siguiente mes tendrían trabajo y aparte esto por supuesto que afectaba a su ahorro. Los datos demuestran contundentemente que esto impacta pesado a los trabajadores de México. En este preciso momento tal vez tú tengas a personas subcontratadas en tu empresa o tal vez tú seas una persona subcontratada. Tal vez eras uno de esos que se estaba aprovechando del sistema y ya se le cayó el chistecito. O tal vez eres alguien a quien esta decisión ha afectado negativamente a su empresa y a sus trabajadores. Eso sí, si estabas realizando outsourcing, tienes 3 meses para incorporar a esos trabajadores a tu empresa o dejarlos ir. Principalmente en México, las pequeñas y medianas empresas no utilizan outsourcing, sino las grandes empresas. Y bueno, por supuesto, tal vez son pocas empresas, pero generan muchísimos trabajos. Lo único que sí es seguro es que si trabajas o vas a trabajar en México, esto de una u otra manera te va a afectar. ¿Ustedes qué creen? ¿Era necesaria una reforma de este tipo? ¿Qué opinan de los cambios hechos en la ley del trabajo? ¿Eran adecuados? Y por último, a todos ustedes que están viviendo esto, por favor, díganos cómo les afectó. Queremos saber su opinión y su perspectiva. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero hayan disfrutado mucho de la información y de esta investigación. Espero hayan aprendido algo. Y por supuesto, si tienen algo que decir, dejen un comentario. Saben que los vamos a leer y en verdad esperamos que lo hagan. Los queremos mucho y nos vemos en la siguiente investigación.